Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 17 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. ¿Sí? Antes de dar inicio a nuestra sesión, le quiero hacer mención de no olvidar de hacer sus notas respectivas para efectos de reforzamiento de conocimiento. Asimismo, alléguese al tutor para efectos de que también le pueda aclarar las dudas pertinentes. Y también le recuerdo las actividades de aprendizaje que se han ido dando paulatinamente en cada una de las sesiones. Para recordar un poco y darle entrada a nuestra sesión, la sesión anterior empezamos con lo que fue lo de las finanzas corporativas, dándole continuidad a la misma. Cuando hablamos de finanzas corporativas, estamos hablando de las finanzas de una empresa, ¿sí? De un corporativo, de una empresa que usted está liderando en este momento y que de cierta forma nos hace allegarnos de información y herramientas respectivas para la toma de decisión. La clase anterior veíamos también el tema del flujo de efectivo, la importancia que tiene al respecto en toma de decisiones, cómo hacer el armado en cada uno de estos estados del flujo de efectivo, y algo muy importante que también aprendimos, el tema de las proyecciones. El tema de ir proyectando paulatinamente en cada uno de los años respectivos, porque esto va a permitir conocer el futuro de la empresa, el futuro inmediato de la empresa, a tanto en un determinado tiempo en cada uno de los periodos correspondientes. ¿Por qué lo mencionábamos el tema del futuro? No podemos estar viviendo del presente de la misma. Cuando estamos hablando de las proyecciones, estamos hablando de una planeación, de ver cómo se va comportando la empresa en un futuro. Si nosotros no tomamos en consideraciones este tipo de información, difícilmente llegaremos a tomar decisiones acertadas. Estaremos dependiendo de las circunstancias que se vayan dando paulatinamente, y eso va a ser un peligro para la misma, porque puede existir el tema de la extinción de la misma empresa debido a falta de previsión al respecto. Recuerde que los pronósticos, como bien lo comenté en sesiones anteriores, el pronóstico nos va a permitir ver cómo, si lo vemos desde el punto de vista de un pronóstico de tiempo, cómo va a estar el tiempo en un determinado día, a cierta hora, en una determinada fecha. Si nosotros no tenemos pronósticos en las empresas, no vamos a saber cómo va a estar las finanzas durante un determinado tiempo. Y por ende no podremos tomar decisiones, o las empresas o los departamentos que en algún momento dado nos alleguen de esta información o de esta solicitud o petición de dinero, difícilmente le podremos suministrar el mismo. Recuerde usted que la importancia o una de las responsabilidades importantes del director de finanzas es poder suministrar de dinero a cada uno de los departamentos que contiguamente está en comunicación. Entonces, cuando no sucede este tipo de situaciones y de solución de problemas, tenemos una grave situación de no poder suministrar. El director de finanzas va a tener la obligación de allegarse de ese mismo dinero, de cualquier índole, pero ese va a ser parte de su trabajo, ¿sí? En esta sesión seguiremos viendo el tema de finanzas corporativas, y si bien les parece, entraremos a los objetivos respectivos. Dice: habrá aprendido la elaboración de un estado de resultados pro forma, en primera instancia. Recordará usted el estado de resultados, pues va a ser el estado de pérdidas y ganancias. Conocer en un momento dado cuánto gané y cuánto perdí durante un determinado o en un periodo respectivo. Entonces, el estado de resultados va a permitir conocer cómo va el comportamiento de las ventas, el costo de ventas, conocer las utilidades paulatinamente, como puede ser una utilidad bruta, una utilidad de operación, una utilidad antes de impuestos, y así sucesivamente, aunado a los gastos operativos que se van dando por la empresa en cada uno de los periodos correspondientes. Asimismo, la fijación de premisas que permita la proyección de cada uno de los rubros de los estados financieros para efectos de realizarlo y llevarlo a un futuro. ¿Qué quiere decir esta situación? Si hablamos en un momento dado, la parte de premisas era la parte del pronóstico. ¿Bajo qué circunstancias se da este pronóstico? ¿Cómo sé que el día de hoy va a llover en cierta ciudad? Sí, esa pregunta le podemos ir al centro meteorológico. ¿Cómo sabemos? ¿Qué es lo que ellos hicieron para poder determinar que el día de hoy va a llover en X ciudad? ¿Sí? Digo, sería muy mal acertado decir, bueno, porque consideré o pienso o porque
vi que el viento iba de sur a norte. Sería de cierta forma un mal presagio decir ese tipo de aseveraciones. Debe de haber un tecnicismo, un equipo detrás de este centro meteorológico para poder decir que el día de hoy o mañana o dentro de 8 días, no sé, X tiempo, va a sufrir una lluvia o va a estar índices de calor muy alto, etcétera. Es así como también nosotros lo tenemos que ver en la empresa. ¿Cómo sabemos que las ventas van a incrementarse? ¿Cómo sabemos que los costos nos están asfixiando y no podemos alcanzar las metas establecidas? ¿Sí? ¿Cómo sabremos que nos tenemos que llegar en un determinado año de recursos? Va a venir una sinfín de preguntas que hay que darle puesta contestación a cada una de ellas para efectos de la toma de decisión. Porque así como surjan, la toma de decisión se va a dar en el momento que se respondan. Y la respuesta, recuerde usted, debe ser lo mejor acertada, porque una respuesta equívoca implicaría, en un momento dado, afectación en los recursos de la empresa. Ahora bien, ¿qué es un estado de resultados pro forma? Dice lo siguiente: es una proyección de una utilidad para un periodo de tiempo en el futuro. Usted recordará que, y hace rato lo acabo de comentar, el objetivo del estado de resultados es determinar utilidades, ¿sí? Utilidades en cada una de las secciones que vaya usted determinando, desde conocer una utilidad bruta hasta conocer una utilidad neta. De cierta forma, el estado de resultados me va a permitir conocer cuál va a ser la utilidad en un determinado tiempo. Si hacemos una proyección de 5 años, quiero saber de cuánto va a ser la utilidad en el año 1, en el año 3, en el año 4, en el año 2, sucesivamente. O bien, se puede dar que pueda tener una pérdida también, ¿sí? Como en algún momento yo le comenté, las pérdidas son focos amarillos, pero cuando son pérdidas continuas ya se convierten en foco rojo. En ese sentido, cuando veamos un momento dado, por medio de una proyección todavía es un tanto subjetiva porque no estamos llevando la operación a cabo, pero si vemos en un momento dado que existen 3 años o 4 años consecutivos de pérdida, pues bueno, ahí lo que podemos hacer es decir, este proyecto no se lleva a cabo. Se está usted adelantando a lo que posiblemente le pueda surgir en un futuro cercano, mediano, dentro de una inversión de la empresa. Entonces, dése usted cuenta la gran importancia de los estados financieros pro forma. La gran importancia, en este caso, del estado de resultados, ¿sí? Dese cuenta el peso que tiene para efecto de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en base a este estado financiero nos podremos percatar si existe la posibilidad de seguir, continuar, o bien mejor nos retractamos y decimos, mejor por aquí no caminamos, busquemos otro camino para efectos de poder conseguir el crecimiento y consolidación del negocio. Siguiendo con la definición nos dice lo siguiente: la proyección de ventas es la clave para programar y estimar los costos de producción. ¿Quién nos menciona? Esta parte es muy interesante. Las ventas, usted se puede dar cuenta que casi la que reina, ¿no? Porque las ventas van a implicar los ingresos de momento y los ingresos de un futuro. ¿En qué sentido? Los ingresos de contado y los ingresos de crédito. Entonces, en base a los ingresos van a permitir conocerse en un momento dado la proyección respectiva de la empresa. Y también nos dice estimar los costos de producción, es decir, ¿cuánto nos va a costar producir nuestro bien? Eso es importantísimo en el aspecto de manejo de control de insumos, manejo de mano de obra, manejo de gastos indirectos. De cierta forma tiene un peso considerable porque no va a suceder que nos salga más caro el costo que el ingreso. Porque ahí sí tenemos problemas y estamos de cierta forma perdiendo o totalmente perdiendo. Tenemos que tener muy identificado nuestra parte de ingresos y de erogaciones. Después se estiman los gastos de venta y administración. Es decir, los gastos de operación, comúnmente le conocemos como gastos de operación. ¿Por qué? Porque los gastos de administración, de una u otra forma,
nos permiten conocer la parte de que nos lleva a vender nuestro producto. La parte de conocer de cómo nos lleva a vender el producto, qué es lo que en un momento dado incurre para que nosotros podamos vender, ¿sí? Puede ser aquí en un momento dado la parte de los gastos de los vendedores, sus comisiones principalmente. Entonces, de cierta forma son erogaciones. Las comisiones tienen que salir en base a las ventas que ellos están realizando por parte del bien que se está ofreciendo en el mercado, ¿sí? La parte de gastos de administración. La gente que está involucrada, en la parte administrativa. Los sueldos de los administrativos principalmente, ¿sí? Estas son parte de erogaciones que se tienen que ir contemplando. Por eso es importante en primera instancia conocer nuestras entradas de dinero y posteriormente nuestras salidas del mismo. Posteriormente se estiman los ingresos y gastos. Es decir, esta parte de ingresos y gastos nos referimos al tema si en algún momento dado la empresa cuenta con venta de desperdicios, si dentro de su proceso productivo existe desperdicio, que bien lo puede vender dentro del mercado para efectos de otra empresa que le interesa el desperdicio que está realizando, o bien también gastos que se estén dando por conceptos de contingencias, ¿sí? Que en algún momento haya surgido algún problema dentro del proceso y que hayamos que comprar algún insumo de manera inmediata porque cierto cliente nos pidió un material adicional, ¿sí? Tenemos que echar mano al respecto del dinero para efectos de poder llevar a cabo la satisfacción del cliente. Entonces tenemos que conocer también los ingresos que podemos tener fuera de nuestro ramo de percepción de ingresos, en el aspecto fuera de nuestra actividad principal, como es la venta del bien, como una venta de desperdicio que no es parte de la misma, sino que de cierta forma implica un ingreso indirecto a la empresa. Ahora bien, también hay que contemplarse los gastos o productos financieros. Esta es la parte del costo integral de financiamiento, ¿sí? Conocer un momento dado que lo que un momento dado pertenece al pago de los intereses o la ganancia de los intereses. Es decir, recordará usted el tema del dinero con costo. Aquí viene un momento dado colocado la situación de decir los intereses que tengo que pagar por el financiamiento que en algún momento solicité. O bien la contraparte, los intereses que voy a ganar debido a la inversión que realicé con anterioridad en un determinado tiempo. Entonces aquí se hace una parte buena y una mala, ¿no? Es decir, la parte que gano intereses o bien la parte que pago intereses pagados o bien intereses ganados. Entonces esta es la parte del costo integral de financiamiento. Y después se calcula el impuesto de la renta, es decir, la parte impositiva. Después viene la parte de impuestos porque de cierta forma pues ese dinero no nos compete a nosotros, ¿no? Lo tenemos que dar o lo tenemos que enterar a la entidad pertinente para efectos de hacer la declaración. Y por último se obtiene la utilidad neta, es decir, la utilidad del ejercicio. ¿Qué es lo que en un momento, ya después de haber captado mis ingresos y haber aminorado todos mis costos y gastos, a cuánto llegué? ¿Me generó utilidad el negocio, sí o no? Recuerde usted, la parte de pérdidas también nos puede dar. Y la parte de pérdidas no, es un foco amarillo para efectos de empezar a tomar decisiones y convertirlas en utilidades. Por eso es que los proforma nos permite tomar decisiones. ¿En qué sentido? En que en un momento dado, si nos percatamos que en ciertos años vemos pérdidas continuamente, esto va a llevar a cabo, ¿sí? Esto va a llevar a cabo que tomemos decisiones y en un momento dado a lo mejor nos retractemos de la posible inversión. Nos retractemos porque no va a ser muy fácil poder congeniar con algo que no me está generando un beneficio. Recuerde usted que la parte de las finanzas es la parte de maximización. Ganar un beneficio, maximizar el dinero, tener ganancia. Y si nosotros no entregamos buenas cuentas, pues difícilmente vamos a lograr el objetivo de un director de finanzas. Vamos a hacer un ejercicio 2 que viene siendo el estado de resultados pro forma. Y nos dice lo siguiente, para la base de información de este ejercicio, tomaremos en consideración
las cifras del ejercicio 1. Usted recordará que en el ejercicio 1 hicimos un ejercicio de flujo de efectivo, donde captamos la parte, o catalogamos la parte de ingresos, de egresos, y fuimos considerando la parte de crédito, de contado, asimismo los flujos en cada uno de los flujos, tanto de superávit o bien déficit, que en este caso no sucedió, en cada uno de los años. Algunas consideraciones a realizar en el estado de resultados pro forma. Antes de entrar al ejercicio, le voy a dar unas consideraciones, unas sugerencias. 1. En las ventas se considera el total de ingresos por año que viene de nuestra proyección de ingresos, tal como se muestra a continuación. Si usted puede observar, ahí le hago mención al total de ingresos. Ingresos, llámese tanto de venta como un método de contado, ¿no? O sea, viene un método la parte bruta. Para efectos del estado de resultados, las ventas deben de venir incluidas de cierta forma. Todos que después, para efectos de control, las puede desgregar, pero tienen que ser consideradas el total, ¿sí? Para efectos de flujo sí hay que desmembrarlas. ¿Por qué? Porque hay que conocer qué es lo que cobré en este momento, o lo que entró de dinero en mi bolsa, y qué es lo que me va a entrar dinero en un futuro. Si usted puede observar, ahí vienen el total de ingresos por año. En el año 2010 tenemos 626,08 centavos, 2011 623,07, 2012 595,98, 2013 593,80 y 2014 692,58. ¿Sí? Ahí viene un método reflejado en cada uno de los años el total de los ingresos. 2. Para efectos de determinar el costo de venta, recordemos que para determinar el mismo son 3 factores que lo componen, ¿sí? El costo de ventas va a ser, antes de entrar a estos factores, va a ser el primero que le va a pegar al ingreso, ¿sí? El primer punch. Recuerde usted aquí algo muy importante. La importancia de una empresa, sí hay un factor fundamental en el incremento de las ventas o en el comportamiento de las ventas, pero no lo es todo. Usted puede vender mucho, pero también puede gastar mucho. Y en ese sentido, hay que tener cuidado, porque no por el simple hecho de que incrementé mis ventas 30%, la lógica de cualquiera es decir, voy a tener buenas utilidades. No siempre. Puede hacer que el incremento de ventas implique y traiga consigo, y no posiblemente, me atrevo a decir que es 100%, que si usted va a vender más, por ende tiene que consumir más, tiene que allegarse de más recursos, de más insumos, ¿sí? De más mano de obra, etcétera. Eso le va a implicar gasto. Entonces, si usted vende más, va a consumir más. Y muchas veces aquí es donde las empresas tienden un poquito a tener variaciones, porque se puede dar el caso que a lo mejor pueda consumir más todavía por falta de control. El control va a ser importante. Entonces, por la falta de control puede hacer que consuma más. En ese sentido, tenga la mejor precaución para efectos de tener identificado y marbeteado cada una de las erogaciones en su costo de ventas y en sus gastos, ¿sí? Entonces, existen 3 componentes para efectos del costo de ventas. Y son los 3 elementos del costo que comúnmente los conocemos, o les llamamos los financieros. 1, materia prima. 2, mano de obra. Y 3, gastos indirectos. Veamos cada uno de ellos. Cuando hablamos de materia prima, pues obviamente van a ser los insumos que utiliza para la fabricación de un artículo, ¿sí? Si usted va a fabricar un pantalón, obviamente el primer insumo, o sea, lo primero que usted se va a tener que llegar, pues va a ser de la tela, ¿no? De la tela para poder transformarla en pantalón. Y aquí hay un importante, volvemos al tema del incremento de las ventas, van a incrementarse el consumo, los gastos que usted va a tener, o por ende usted va a incrementar la compra de tela a su proveedor. Y obviamente, pues ahí puedes ver un punto de negociación con su proveedor, en el sentido de que al estarle comprando más volumen,
usted pueda estar ajustándose el precio del mismo a la baja, para efectos de que le convenga, ¿sí? Entonces, y recuerda algo muy importante, el insumo principal, si estamos hablando de un pantalón, su insumo fuerte va a ser la tela. Entonces, bajo ese esquema, tiene que tener usted mucho cuidado de no quedarse sin este tipo de insumo, porque es con el que usted va a estar trabajando día tras día. Va a ser, lo que le quiero transmitir va a ser casi el alma mater de su empresa. Va a ser un momento dado el corazón de la empresa. Ese insumo va a ser el consentido. De ahí puede emanar también el hilo, puede emanar un sinfín de el broche, el cierre, un sinfín de situaciones que también usted se tiene que llegar para efectos de poder formar el pantalón. Pero tenga la precaución del tema de la materia prima, mucho cuidado y no quedarse sin surtimiento de material. La mano de obra, es decir, la parte humana, la parte humana dentro del proceso productivo. Nos dice lo siguiente, es el elemento humano que ayuda a transformar y concluir un producto. Fundamental. Sin mano de obra, téngalo por seguro que el pantalón no va a salir, ¿sí? Si no existe alguien quien se sienta o que se ponga en una mesa de corte y palpe el molde, empiece a cortar para que posteriormente lo pueda coser alguna otra persona, y después lo puedan terminar, lo puedan revisar. Fíjese usted y analice dentro de su propia empresa cuánta gente participa en el proceso, ¿sí? En el proceso, cuánta gente está participando en el mismo. Entonces, la importancia de la mano de obra es fundamental. Así como las demás, no la quiero demeritar, pero también tiene un peso importante. La mano de obra tiene aumentado un peso importante porque es la que va a transformar ese producto, es la que le va a dar vida al producto. Y también los gastos indirectos, que son los servicios que participan en el proceso productivo. Es decir, seguimos con el tema del pantalón. Si nosotros no tenemos luz en la fábrica, le aseguro que muy difícilmente podemos transformar el pantalón, ¿sí? Ese es un gasto indirecto, ¿sí? El teléfono, el agua, ¿sí? Son gastos indirectos que necesitamos para efectos de poder transformar. ¿Por qué el teléfono? Porque sin el teléfono difícilmente tendría contacto con mi cliente para efectos de poderle suministrar o levantarle el pedido de decir, mira, sí, claro, yo te suministro los 500 pantalones dentro de 8 días. Es un medio de comunicación fundamental dentro de la empresa. Gasto indirecto. Todo ese tipo de gastos son indirectos, pero sin embargo ayudan hacia el proceso de la producción. Y el costo de ventas, pues obviamente es el costo que lleva la fabricación de un producto. Es decir, la unión, la conjugación de estos tres factores que acabo de mencionar, materia prima, mano de obra y gastos indirectos, los tres elementos del costo, van a llevar consigo o van a darle como producto terminado, toque final, el costo de ventas. ¿Sí? Para efectos de nuestro caso práctico, estaremos contemplando las compras, es decir, la materia prima, y los salarios de los trabajadores, la mano de obra. ¿Sí? Nota, cabe resaltar que no vaya a confundir usted en tomar los pagos de materia prima, ya que eso no compete al estado de resultados, en donde se debe reflejar lo comprado en dicho periodo mismo que fue transformado. Tenga cuidado en este sentido, porque usted debe contemplar lo que en un momento dado usted compró por el insumo respectivo. Y para que no le quede duda, le hago muestra de los saldos que van arrojándose en cada uno de ellos. Cuando hablamos de las compras totales, usted puede observar en el año 2010 son 172 pesos, en el 2011 215 pesos, 2012 258, 2013 299 y 2014 320. Y los salarios, como usted recordará, se comportan de la misma forma en los 5 años, de 172 pesos. En ese sentido, el costo de ventas, la suma de estos dos factores,
me va a permitir conocer el costo de ventas. ¿Por qué no traigo consigo los gastos indirectos? Porque en ningún momento en un momento dado traigo en el flujo de efectivo una parte de luz o de agua o algún servicio que esté de manera indirecta. Para efectos de nuestro caso práctico estoy tomando la parte de compras como materia prima y la parte de salarios como la mano de obra. Y ahí tengo identificado el costo de ventas. Que recuerde usted, el costo de ventas va a ser el primer punch hacia los ingresos, que le va a pegar hacia los ingresos y los va a minorar. Número 3, en lo que compete a otros gastos, estos los determinamos dentro de nuestra proyección de egresos. De todas formas, a continuación se muestra. Y ahí vemos los otros gastos. Los otros gastos, usted recuerde que era la parte de contingencia, la parte con la cual se va a cubrir la empresa por algún imprevisto que vaya a surgir en alguno de los años respectivos, o que pueda en un momento dado surgir y contemplarlo, ¿verdad? O sea, no está de por más poderse cubrir bajo ciertas circunstancias que van a suceder en cada uno de los años proyectados. Y se va comportando con el mismo importe, 107 pesos con 50 centavos. Y punto número 4, por último, para efectos de la determinación de impuestos, se tomará en consideración la tasa del 38%, que es la del 28% del ICR y el 10% de PTU. Cabe señalar que para determinar el importe de los impuestos, se tomará la utilidad de operación como base para su cálculo en cada uno de los años que se proyectó y quedaría de la siguiente manera. La utilidad de operación por la tasa total, ¿sí? La tasa total, aquí le hago un poquito el paréntesis. Si estamos hablando que la tasa total es 38% y está conformada por 28% de ICR y 10% de PTU. Entonces, en base a la utilidad de operación, vamos a calcular los impuestos respectivos, ¿sí? Obviamente de 28 de ICR y de 10 de PTU, para poder llegar consigo a los impuestos del año. Vea usted de cierta forma cómo se va comportando, y lo vamos a ver también en el pintarrón. Vea usted cómo de cierta forma abrimos con la parte de las ventas, ¿sí? Aquí está la parte de las ventas. Y como le comenté con anterioridad, el primer punch que le dan a las ventas es el costo. El costo de ventas. ¿Sí? Recuerde usted, el costo de ventas emana materia prima, mano de obra y gastos indirectos. ¿Sí? Lo primero que le voy a minorar a mis ventas, a los ingresos, va a ser el costo. ¿Sí? Para poder llegar a una utilidad bruta. ¿Sí? Ahí estamos armando nuestro estado de resultados. Llego a la utilidad bruta. Después de haber determinado la utilidad bruta, tenemos que tener identificado o tenemos que aumentar o aplicarle otros gastos. Otros gastos que recuerden ustedes la parte de la contingencia. Para efectos del estado de resultados, esto lo veíamos un poquito en la parte de nuestras primeras sesiones de la unidad 1, recuerde que los gastos van aminorados y los productos van aumentados, ¿sí? Por eso es que de cierta forma estoy aminorando el costo de ventas y también voy a aminorarlo con los otros gastos, ¿sí? Otros gastos también los voy a aminorar para poder llevar a cabo, poder determinar la utilidad de operación. ¿Sí? En ese momento determiné la utilidad de operación. Ahora bien, ahorita vamos viendo los números en su diapositiva. Quiero primero veamos el contenido, el esqueleto del estado de resultados. Y aparte de la utilidad de operación, vamos, como bien le comento en la diapositiva anterior, vamos a determinar la parte de impuestos. La parte de impuestos, es decir, la tasa que compete tanto de ICR como la de PTU. ¿Sí?
Y también como representa una salida de dinero, o sea, porque estos impuestos no son de nosotros, los tenemos que poner aminorados para poder llegar a la utilidad neta. ¿Sí? Ahí está, la utilidad neta. Si usted puede observar en su diapositiva, lo único que estoy haciendo en este momento es formándole a usted el esqueleto del estado de resultados. Aquí nomás le voy a hacer un paréntesis en la parte de impuestos. La parte de impuestos es 38%. Y recuerde, es 28% del ICR, el impuesto, y 10% en aspecto de PTU. ¿Sí? Entonces, en base, lo único que estoy haciendo es mostrar el esqueleto. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque de cierta forma, con los saldos que ya mostramos en el caso 1 y que le estoy haciendo mención en cada una de las cédulas que aparecen aquí en la presentación, lo único que vamos a hacer es arrastrar esos saldos, es decir, traerlos, irlos ubicando dentro de nuestro esqueleto del estado de resultados. Las ventas, se lo hice mención en la diapositiva anterior. Las ventas le hago mención en el sentido de que ya las tenemos más que determinadas, las vamos llenando paulatinamente. El costo de ventas, los tres elementos del costo, lo comentamos, aminoramos, conocemos su utilidad bruta y los otros gastos se van a comportar tal cual, son los 107 pesos con 50 centavos en cada uno de los años, para así poder llegar a la utilidad de operación. Y en base a la utilidad de la operación, repito, se van a determinar los impuestos. Es decir, en la utilidad de operación del primer año, si usted puede observar, llegamos a un importe de... Aquí voy a hacer una pequeña división aquí, en este sentido. Llegamos a una utilidad de operación de 174.58. ¿Sí? En base a este importe se va a determinar los impuestos. ¿Sí? Es decir, 174.58 lo vamos a multiplicar por 0.38. Y el resultado es lo que va a competir a los impuestos, que en este caso el importe es de 66.34. ¿Sí? Estos son los impuestos. ¿Sí? Esa va a ser los impuestos que Aumento está originando en cada uno de los años y que yo le hago mención en el aspecto de cada uno de los años que estuve haciendo la proyección paulatinamente. No se vaya a confundir porque muchas veces tenemos bueno, ¿y dónde voy a calcular los impuestos? ¿Cuál va a ser mi base para poder determinar? Ahí se lo estoy mostrando. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que nos está arrojando este caso práctico. Si usted se percata, nos está arrojando utilidades netas en cada uno de los años. En el año 1 nos arroja una utilidad neta de 108 pesos con 24 centavos. En el año 2011 de 79.72 pesos. En el año 2012 36.26. En el año 2013 9.32. Y en el año 2014 57.58. ¿Cómo se está comportando el estado de resultados? Usted puede percatarse que va del año 2010 al 2013, va aminorando la utilidad. ¿Sí? ¿A qué se debe la aminoración de la utilidad? Usted se puede percatar que las ventas fueron aminorándose. ¿Sí? Las ventas se fueron aminorando y en contraparte el costo se fue incrementando, el costo de ventas. Hace rato yo le hacía mención y le comentaba, puede ser, o sea, la lógica es que si incremento ventas, tengo que incrementar el costo porque voy a estar produciendo más. Pero aquí en este caso práctico sucede algo contradictorio. Aminoro las ventas y algo está sucediendo en mi departamento de producción que está implicando que se consuma más. ¿Sí? Cualquiera de los tres elementos que le acabo de mencionar, mano de obra, gastos indirectos o materia prima. ¿Sí? En ese sentido, lo que está sucediendo es que las ventas se incrementan,
pero el costo está, las ventas están aminorándose, y el costo se va incrementando. Cuidado, aquí hay que observar y meterse de lleno por qué se está gastando más si yo estoy aminorando. Algo está sucediendo ahí. Entonces, está muy bien el ejemplo como parte de una estrategia de diseñar alguna política al respecto. Se puede dar el caso de que se esté inventariando, se esté comprando mucho insumo. ¿Para qué compramos mucho? Y lo comentamos en Capital de Trabajo. ¿Para qué compramos tanto insumo si no lo vamos a transformar en ese momento? Si lo vamos a inventariar para efectos estratégicos, para cubrirnos de un posible aumento del mismo, bueno, estoy de acuerdo, pero no hay que ahogar tanto el inventario porque es dinero o es una inversión que está detenida. Y recuerde usted que el dinero hay que darle vuelta, hay que estarlo circulando cotidianamente. Y en el año 2014 usted se puede percatar que la utilidad incrementa, en comparación del año 2013, de 9.32 a 57.58. ¿Sí? Bajo esa perspectiva, pues como que se empieza un poquito a estabilizar. Repito, no le quiero hacer mención en el tema de que se fueron incrementando los costos para que usted no quede un tanto alarmante en el caso. No vaya a pensar que esté mal lo que está haciendo la empresa. Hay que analizar detenidamente. Si está haciendo una estrategia de inventariar ante un posible aumento de insumos, es más que lógico, ¿sí? Pero si nomás lo está comprando y no lo está transformando y no lo vende, mejor dicho, ahí tenemos un problema porque estamos desembolsando mucho dinero y para efectos de la recuperación va a ser muy tardía. Por eso es que la utilidad se está viendo afectada. Y eso lo podemos ver en las siguientes líneas que le menciono. El estado de resultados proyectado arroja utilidad neta en cada uno de los años. Cabe resaltar que paulatinamente fue disminuyendo la utilidad hasta el año 2013, donde toca fondo. Como podemos observar, esto dio a dos factores. Uno, la disminución de las ventas en cada año, aunado a que en estos mismos años el costo de ventas fue aumentando. Esto propició que la utilidad bruta disminuyera. Desde ahí empezamos a afectarnos, desde la utilidad bruta, es decir, desde el primer momento que le damos el punch a las ventas. Desde ahí estamos viendo afectada esta situación. Dice propicio, la utilidad bruta disminuyera considerablemente en los primeros 4 años. Sin embargo, en el año 5, es decir, en el año 2014, surge un repunte de la misma. Para lograr se tuvo que incrementar las ventas con el objetivo de que el costo de ventas no le afectara en demasía. Claro, tengo que verme la necesidad de incrementar las ventas porque el costo y los gastos me están un poquito sofocando o bastante sofocando, porque yo creo que si la empresa no se fija la meta del incremento de las ventas, délo por hecho que en el año 2014 hubiéramos tenido una pérdida. ¿Sí? Hubiera sido nuestro primer indicio de pérdida, porque estamos hacia un pasito de lograr la pérdida. Sin embargo, yo creo que la empresa tomó una decisión y dijo, ¿qué es lo que hacemos primero? Bueno, primera instancia, incremento de las ventas, pero también hay que dejar de cuidado el tema del costo. El costo aún así lo está dejando a la deriva, porque usted observa, del año 2003 al 2014, el costo se incrementó. Cuidado en ese sentido. Le falta a la empresa cuidar el tema del costo. Ya hizo algo al menos, incrementar la venta, pero ahora por el lado del costo lo tiene que reducir o tiene que checar qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Sí? Y así es como en todo terminamos el tema del caso práctico y ahorita entramos a un nuevo tema, que es la fijación de premisas. ¿Sí? ¿Qué son las premisas? Como bien lo pudimos observar en los ejercicios anteriores, las premisas son aquellos supuestos que las empresas toman en consideración para efectos de realizar las proyecciones en cada uno de los años que desea proyectar.
¿Qué es lo que en un momento dado observamos en los casos anteriores? Las famosas premisas. Bueno, las premisas que eran los incrementos, llámese por ejemplo en nuestro caso número 1 del flujo, los incrementos que se estaban dando paulatinamente en las ventas. Un incremento del 18% o un decremento del 28%, etcétera. Y al igual lo vimos en las compras. Las compras se incrementaban o decrementaban. Los salarios, dijimos, ¿saben qué? Los salarios siempre nos vamos a comportar de la misma forma en los 5 años. Esa es una premisa. El tema de aumento de otros gastos. Sabemos que vamos a tener contingencias, nos prevenimos y ahí está otra premisa con un importe. Ese momento dado dentro de la práctica que ya vimos aquí en nuestro caso, nos podemos ir familiarizando con la parte conceptual. Y dice lo siguiente, estas premisas tienen como base los factores internos de la empresa y los externos que envuelve a la misma y su sector productivo. Esto con la finalidad de poder evaluar el futuro de cierta forma que es incierto, mas sin embargo siempre es bueno que el administrador financiero realice estos supuestos para efectos de acercarse a la realidad. Lo que le comenté, no quiere decir que las premisas lo lleve a la realidad. Aquí hay algo muy importante y lo que se hace mucho en las empresas. Cuando se hacen los estados financieros pro forma con las premisas, por ejemplo en este caso que estuvimos evaluando del año 2010 al 2014, pero ya no tengo ahí la línea de tiempo, si no me recuerdo, creo que eran esos años, de 2010 a 2014, que eran los 5 años, hicimos los pro forma. Cuando empezamos a llegar a la realidad, es decir, cuando un momento pasa el año 2010, al final del año, si es que un momento se hizo el estado financiero anual o bien mensual, no sé, depende como usted haya tomado la decisión, se tiene que hacer un análisis de variaciones, ¿sí? Para ver qué tanto varió las estimaciones contra lo real, o sea, lo que realmente sucedió en el año. Es por eso que hay que evaluar muy bien tanto los factores internos y externos de la empresa, que le permita de cierta forma llevar a cabo una buena práctica en la parte de las premisas. Obviamente tome en consideración el pasado y el presente que está viviendo, porque en base a eso usted podrá decir si avanzamos, crecemos o nos retractamos un tanto y en qué año lo vamos a hacer, ¿sí? Estas premisas, creo que ya lo mencioné esto, tienen como base factores internos y externos de la empresa. Esto con la finalidad de poder evaluar el futuro de cierta forma que es incierto. Mas, sin embargo, siempre es bueno que el administrador financiero realice estos supuestos para acercarse a la realidad, ¿sí? Ejemplo, ¿a cuánto ascenderán o descenderán las ventas en cada uno de los años a proyectar? ¿Sí? ¿Cómo vamos un momento dado a saber cómo se van a incrementar o se van a decrementar? Es decir, el tema de la decrementación. Vamos a ver factores internos. Factores internos y externos. Externos. Hubo una contracción en la economía nacional. No vamos a crecer, no existe movimiento en el mercado, ¿sí? No existe circulación del dinero. Desde ahí ya tenemos una contracción, tenemos que tomar medidas al respecto. ¿Por qué? Porque eso nos va a afectar en el mercado. El mercado no va a estar de una manera tan voraz para efectos de comprar nuestro bien, siempre y cuando consideremos que sean bienes de primera necesidad o no sean de primera necesidad, ¿sí? Porque entonces en ese sentido la gente va a decir, mejor no compramos tan solo lo que requerimos y sin darnos tanto la oportunidad de comprar algo más. Bajo esas perspectivas usted tiene que tomar en consideración los factores internos y externos. ¿Por qué voy a incrementar las ventas o por qué las voy a decrementar? ¿Bajo qué supuesto? Repito, no se trata de hacer el adivino, pero sí muy abocado a lo que está surgiendo en ese momento. Determinación de cada renglón a proyectar. Como bien lo comentamos y lo vimos palpable en el caso práctico, cada rubro de cada estado financiero se debe proyectar considerando los factores que intervienen en el mismo, ¿sí? Cada rubro, como pudimos ver el tema de las ventas, el costo de ventas, en el flujo de efectivo vimos el tema de las compras, los salarios, cada uno de estos rubros
se van dando paulatinamente en el transcurso del tiempo y es forzosamente que los proyectemos, ¿sí? Podemos decir que se mantiene el mismo saldo en cada uno de los años, es viable, pero hay que sustentar el por qué se conservaron los salarios en un solo importe. Eso es una parte primordial. Y bajo ese esquema es la parte de la determinación de cada renglón al cual se tiene que estar proyectando. Información a proyectar, pues principalmente los estados financieros son los base para poder realizar la proyección y por ende nos tenemos que allegar como información básica para su uso correspondiente. Aquí quiero recalcar, aunado a la información financiera, también hay que allegarnos hacia el antecedente de la empresa. Y también recuerde el tema de las bases de comparación. Tenemos que ver cómo está el mercado, cómo está nuestra competencia, por qué nosotros decrementamos ventas mientras la competencia incrementa, qué sucedió, qué pasó en ese momento, por qué nos retractamos, por qué no atacamos el mercado si nuestra competencia lo estaba haciendo. Entonces, la base de comparación aunado a la allegación de nuestra información nos va a permitir poder catapultear este tipo de premisas que son de vital importancia para la proyección de estados financieros. Sin esas premisas, téngalo por seguro que las proyecciones no se hacen. Pero repito, tienen que ser muy real y no se le olvide un poquito ver el tema más allá de su empresa, más allá en el factor exterior, porque de cierta forma le va a ayudar mucho para la toma de decisiones. Entonces la información a proyectar aunado a su base de comparación va a ser la información financiera. Va a ser su alimento que lo va a nutrir día tras día. La administración financiera del capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Aquí hago un paréntesis, porque muchas veces decimos, ¿qué es capital de trabajo? Y hay veces que nos dicen, es el elemento humano. No es cierto. O sea, permítame tantito, no confundamos con capital humano, es totalmente distinto. Capital de trabajo es el motor de la empresa, es con lo que va a estar andando la empresa en el tiempo, y lo dice su definición. Dice, activos circulantes que representan la porción de inversión que circula de una forma a otra en el conducto ordinario de los negocios, o bien contar con los recursos necesarios para generar nuevo efectivo a través de la operación normal de la empresa, ¿sí? El capital de trabajo es el motor, recuérdelo. ¿Por qué? Porque va a ser la parte de corto plazo, ¿sí? Muchas veces esta palabra la vemos cuando solicitamos un financiamiento. Y una de las premisas, hablando de las premisas que nos dicen las instituciones financieras, dice, el dinero va destinado a capital de trabajo, ¿sí? El dinero va destinado para efectos de que tú puedas cubrir tus obligaciones de corto plazo, por ejemplo, pagarle a tus proveedores, en cierta forma. En un momento dado tengas dinero en tus bancos y puedas irlo destinando a situaciones de corto plazo, ¿sí? Pero el capital de trabajo no va a ser el tema, por ejemplo, de activo fijo, que te digan, se lo presto para efectos de que compre un edificio. ¿Por qué no? Porque ahí ya no sale el tema de corto plazo. Si usted lo invierte en un momento dado en un activo fijo, llámese en un edificio, pues eso lo va a tener que pagar, pero, híjole, en un lapso más amplio. En cambio aquí el capital de trabajo es pagarlo de manera inmediata. Tanto las obligaciones que contraje, por eso estoy solicitando el dinero, como también el préstamo que me acaban de otorgar. Bajo esa premisa, el capital de trabajo es el motor de la empresa, pero a corto plazo. Es por eso que, de cierta forma, pues está llegándose el tema del efectivo, de la cuenta por cobrar, de los inventarios, de los proveedores, en fin. ¿Quiénes participan en la determinación del capital de trabajo? Pues dentro del activo circulante participan caja y bancos, las cuentas por cobrar y el inventario, ¿sí? La parte que usted puede percibir, la parte que le puede dar la liquidez inmediata. Y asimismo representa la porción de la inversión que circula de una forma u otra en la conducción ordinaria de la empresa.
es decir, dentro del ciclo operativo de la empresa. Usted recordará el tema del ciclo, que le tiene que dar movimiento constante al dinero para efectos de traerlo otra vez al bolso de la empresa. Ahora bien, así como vimos la parte del activo circulante, tenemos que ver la parte del pasivo a corto plazo. Y está compuesto por los proveedores, por bancos, es decir, los préstamos a corto plazo, empleados, es decir, que en un momento le hemos otorgado algún préstamo, y por el gobierno, la parte impositiva. Y representa el financiamiento a corto plazo, es decir, adeudos. Esto lo quiero recalcar. Estamos hablando de deudas a corto plazo. No estamos hablando, por ejemplo, de deudas hipotecarias y un sinfín de cosas. No. Estamos hablando de deudas a corto plazo. Si usted puede percatarse, primero vemos la parte de derechos a corto y la parte de obligaciones a corto plazo. Ahí estamos tomando el capital de trabajo. ¿Cuál es la finalidad del capital de trabajo? De tener un fin. Nos dice, contar con los recursos necesarios para generar nuevo efectivo a través de la operación normal de la empresa. ¿Sí? El capital de trabajo se determina de la siguiente forma: activo circulante menos pasivo circulante o a corto plazo. Es decir, la empresa va a ser de una manera viable en el momento que sus derechos estén por arriba de sus obligaciones a corto plazo. En ese momento tendrá un capital de trabajo favorable. Entonces, el capital de trabajo va a ser la minoración entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo, derechos y obligaciones. Un par de políticas para el manejo adecuado del capital de trabajo. La primera, niveles fijados como meta de cada activo circulante. Y dos, la manera de financiar los activos circulantes, o sea, una manera correcta de poder financiar los mismos activos de la empresa. Las interpretaciones en el capital de trabajo. La primera interpretación es la siguiente: cuando el activo circulante es mayor al capital, cuando el activo circulante es mayor al pasivo a corto plazo, es decir, cuando nuestros derechos están por arriba de nuestras obligaciones, el capital de trabajo neto es mayor a cero. Y es satisfactorio porque va a ser una ganancia para la empresa, porque los derechos están arriba de las obligaciones. Y nos dice lo siguiente: en este caso, el capital de trabajo neto es la porción de activos circulantes de la empresa financiada con fondos de largo plazo. Ahora viene la contraparte. Cuando el activo circulante es menor al pasivo a corto plazo, entonces el capital de trabajo neto es menor a cero. Híjole, ahí sí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nuestras deudas a corto plazo, están por arriba de nuestros derechos. Y cuidado, nos están ahí empezando un poquito a asfixiar. Tengamos cuidado porque las obligaciones están por arriba de nuestros derechos. Y nos dice lo siguiente: en este caso, el capital de trabajo neto es la porción de los activos fijos de la empresa financiada con los pasivos circulantes. En esta sesión nos pudimos percatar la importancia que tienen los estados financieros pro forma y muy exclusivamente por el estado de resultados. Usted se pudo percatar cómo va haciéndose el armado del mismo, qué tipo de partidas se van tomando en cuenta, y también algo muy importante, el capital de trabajo, el motor de la empresa, el día a día de la misma, es con el que usted lucha constantemente a tener dentro de su empresa. ¿Qué sucede cuando no tenemos capital, de trabajo positivo y cuando surge negativo? Entonces, en ese sentido, usted le puede dar la importancia respectiva. ¿Qué cuentas juegan para efectos de esta índole? ¿Sí? La parte del efectivo, de los clientes, de los inventarios por un lado, y por el otro lado los proveedores y los préstamos a corto plazo. Es de cierta forma vital importancia el capital de trabajo de la organización. Muy bien, ha sido todo por esta sesión. De mi parte, les agradezco la compañía, que en un momento dado estaremos aquí debatiendo las situaciones de la misma con estos temas, y lo espero la próxima sesión. Muchas gracias.